Niño, hermano. Vamos para unos minutos, no, unos minutos no mucho, unos segundos para que salgan los niños, que no queden ni un 3312 por ahí, ¿no? Que no quede. Bien, damos gracias a Dios por los niños también, como decía nuestro hermano Arturo, porque después ellos van a estar en lugar de nosotros y hay que estarles enseñando y que ellos vayan aprendiendo de las cosas de Dios para que ellos también puedan seguir adelante cuando nosotros ya no podamos o cuando nosotros ya no estamos aquí, que ellos sigan adelante y que seamos sus ejemplos, ¿verdad? Para cada uno de ellos, y gracias a Dios por ellos. Hace algunas semanas estuvimos fuera de la ciudad y estuvimos compartiendo la palabra de Dios también en una invitación que nos hicieron por radio, por Facebook, ¿verdad? Y estuvimos compartiendo por ahí lo que predicaba una semana antes que prediqué aquí, que era de qué era la predicación, ¿se acuerdan? La última que prediqué, de la Biblia, ¿verdad? La importancia de la Biblia. Entonces, por más que me resistía a no participar, yo decía al que me invitaba, es que no traigo el bosquejo. Luego, pues ahí está, los que ustedes graban ahí, velo otra vez, vete tú mismo otra vez y ahí saca un bosquejo. Y así lo hicimos, ¿verdad? Y damos gracias a Dios porque nos dejó participar en la enseñanza de la palabra. Y también una de las cosas que me llamó la atención es que siempre había gente en esa iglesia a cualquier hora. Y luego, oye, aquí siempre hay gente, había adolescentes, niños, adultos, había todo. Hay servicio, hay actividad, que no hay nada. ¿Y por qué siempre hay gente? Pues no sé, aquí siempre hay gente. En la iglesia siempre hay gente haciendo una cosa u otra, pero siempre hay gente. Bueno, y esperamos un día nosotros también ver así que siempre haya gente aquí en la iglesia haciendo una u otra cosa, pero que siempre haya personas en la iglesia, hermanos en Cristo, para la obra. De hecho, los que llevan el multimedia en la iglesia, en ciertas actividades son entre adolescentes y niños, ¿verdad? Que están ahí al pendiente de multimedia y de la radio. Y damos gracias a Dios también por ello y esperamos también que Dios se interese por que Dios les dé el espíritu a cada niño, a cada adolescente, para que se interese también por esas cosas en la casa de Dios, para poder que su palabra se difunda más. Hermanos, en esta tarde quisiera hablar un poco acerca de la viuda persistente, ahí en el pasaje de Lucas 18:1. Y siempre me ha llamado la atención estos pasajes acerca de las viudas, en especial dos de ellas. Una de ellas está en primer libro de Reyes, capítulo 17, que es la viuda de Sarepta. Aquella viuda de Sarepta, en la cual el profeta de Dios fue enviado a Sarepta y se encuentra con que estaba en el tiempo de escasez, no había lluvia, y esta viuda le decía al profeta de Dios que andaba recogiendo sus últimos pedazos de madera, de leña, para poder hacerse su última torta y después dejarse morir porque no había alimento en aquel tiempo. Y viene el profeta de Dios y le dice: hazme primero. Y ella confió en lo que le dijo el profeta, le hizo primero a él y después su harina no escaseó, ¿verdad? La olla o la vasija que ella tenía, la tina, nunca escaseó la harina, dice, hasta que otra vez volvieron las lluvias, ¿verdad? Y hubo manera de producir. Pero una cosa importante, la viuda estaba aquí sola, su hijo en casa, y ella se hacía la ocupación, tomaba las responsabilidades y la ocupación en el hogar. Una persona, una mujer que dijo: este es mi último bocado y después de aquí nos vamos a dejar morir, porque la responsabilidad es del hombre, era del hombre, y a falta de él pues ya no había más cómo hacerle. Y ella estaba luchando por hacer el último intento de sobrevivencia, pero pasó algo, llega el profeta de Dios, le pide algo,
con alguna razón, y la razón era para que no murieran de hambre, sino que pudieran obtener todavía el alimento. Después, en esa misma historia, el pasaje del primer libro de Reyes 17, al final del pasaje dice que después el hijo de esta viuda muere. Se enfermó tal vez y después murió. Y el profeta le dice, la viuda en cierta manera, como que le reclama al profeta, y luego el profeta también se siente mal porque fue alimentado y le dice: Señor, si esta viuda me alimentó, Señor, yo te pido que vuelva el espíritu de este niño, ¿verdad? Y dice la palabra ahí en el primer libro de Reyes 17, 23, dice que Dios hizo que volviera otra vez el espíritu del niño, ¿verdad? Y vivió otra vez, ¿verdad? Y el profeta se lo entregó a su mamá, ¿verdad? Y luego dice el versículo, el primer libro de Reyes 17, 24, dice que la viuda dijo: ahora creo que tú has sido enviado de parte de Dios, ahora creo que tú eres profeta de Dios. Y el propósito era ese, que la viuda creyera y después se esparciera por ahí lo que Dios había hecho a esta viuda. En el pasaje de Lucas 18, del 1 al 8, la viuda persistente, y vamos a ver cómo la oración cambia las cosas. La parábola de la viuda persistente, Jesús enseña a sus discípulos que la justicia tiene su origen en Dios. Aunque existen muchas barreras en el mundo, Dios siempre va a tener el control sobre esas situaciones, pero necesitamos ser persistentes, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, le damos gracias porque usted ha sido bueno, porque para siempre es su misericordia. Nos queremos poner en sus manos en esta tarde y que nos enseñe, Padre, a ser persistentes, sobre todo en la oración. Y hemos visto la importancia de su palabra, de leerla, porque es bueno para nosotros. Ahora ayúdenos a entender que también algo importante es la oración y la persistencia, Señor. Nos ponemos en sus manos en nombre de Cristo. Amén. Bien, este pasaje de Lucas 18, del 1 al 8, nos debe de llamarnos la atención la persistencia a la oración. La persistencia a que nosotros estemos perseverando y orando por las peticiones que tenemos, a orar y a no desmayar, a no caer en que no, ya Dios se tardó mucho. Yo sé, hermanos, porque los conozco, y gracias a Dios porque nos conocemos unos a otros, porque eso es bueno, y para eso es en la comunión de los hijos de Dios, para que nos conozcamos y conozcamos las necesidades y peticiones que tenemos. Y yo sé que, hermanos, que muchos de los que estamos aquí tenemos una oración que no ha sido contestada, y que debemos ser persistentes y que no nos debemos de cansar, porque a lo mejor al paso de un tiempo dejamos de orar, ¿no? Y el Señor ya contestó. Ya tengo algunos años orando por la petición por la que usted esté orando y por la que nosotros muchos conocemos, ¿verdad? Y no ha contestado el Señor. Y el Señor en este pasaje nos invita a que seamos perseverantes, y que no nos cansemos de estar orando y orando y orando por lo mismo, por lo que estamos pidiendo, por lo que estamos necesitando, así como esta viuda, una viuda persistente. Y me encontré con una palabra cuando estaba buscando estas situaciones de este pasaje, y la palabra es, no sé si ustedes la hayan oído, si alguna vez se haya mencionado aquí, y la palabra es resiliencia. Y bueno, ¿qué es eso, resiliencia? La palabra resiliencia se refiere a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También indica volver a la normalidad. Y habla de las situaciones personales y de situaciones naturales y de diversidad de situaciones. Y una de los que estaba viendo también es, por decir, los pinos. Los pinos, hermanos, cuando se llenan de nieve, muchos se doblan por el peso de la nieve, pero una vez que la nieve se derrite o se les cae, el pino, otra vez vuelve a la normalidad. Tiene esa característica de que no se rompe,
sino que es flexible y vuelve a enderezarse otra vez. Esa es resiliencia. Volver a la normalidad después de algo que es inusual, de algún momento crítico que esté pasando, volver a la normalidad. Y ahorita vamos a ver un ejemplo acerca de eso. Entonces, Jesús usa la parábola para enseñar a sus discípulos a no desanimarse y de ser persistentes, de estar orando por una petición que siempre han estado pidiendo. Sabe que la vida conlleva decepciones, pérdidas injustas, persecuciones, pero una vida en sintonía con la presencia y la justicia y la bondad de Dios es una vida que puede perdurar. Si nosotros tenemos esa visión, ¿verdad?, ese objetivo de estar siempre perseverando en el objetivo que es la contestación a nuestra plegaria de parte de Dios, ténganlo por seguro de que Dios va a dar una respuesta a nuestra petición. Y esa petición va a ser de nuestro agrado o no de nuestro agrado, ya va a depender de la comunión que tengamos nosotros con Dios, la vamos a recibir con todo bien. Y esperemos en Dios que cada uno de nosotros estemos en comunión con Dios y esperar esa petición que estamos pidiendo para si es bien, si nosotros la tomamos como bien o como mal, la creamos así, debemos dar gracias en todo, ¿verdad? No me gustó la petición, Dios ya contestó y no fue favorable. Bueno, así fue la voluntad de Dios y aceptarla. Y lo que nos va a ayudar a eso precisamente es estar en la comunión con Dios. Según la ley, hermanos, de Moisés, la ley mosaica que le llaman, el juez debía prestar atención en especial a las viudas, ¿verdad?, mayormente a los que dependían del hombre, ¿verdad? Cuando el esposo moría, la viuda quedaba a merced de los parientes, ¿verdad? Y usted sabe cómo es eso, ¿verdad? Si no sabe, a lo mejor se va a imaginar, ¿verdad?, quedar a merced de los parientes. O si tenía hijos ya grandes, a merced del hijo mayor, ¿verdad? Y es algo difícil. Entonces el juez tenía que impartir justicia acerca de lo que estuviera pasando en esta viuda, con la viuda, ¿verdad? Si tenía propiedades, pues todas pasaban a ser de la familia, ¿verdad?, de la familia del esposo, y pues en algunas cosas se abusaba de eso, ¿verdad? Y al final la viuda quedaba desamparada. Entonces la mayoría de las viudas eran objetos de opresión, eran objetos de fraude. Sin embargo, su condición de estar marginadas a esta viuda no la detuvo para que ella pidiera justicia ante este juez. Y si vemos la escritura, vemos que este juez dice que es un juez ¿qué? Un juez injusto, ¿verdad? Un juez injusto a la cual la viuda fue persistente. Seguramente la viuda conocía las características de este juez y cómo era. Este es un juez injusto, pero dijo la viuda, aún así yo voy a estar perseverando y perseverando. Y así fue lo que la viuda hizo. Ella fue resiliente, ¿verdad? A pesar de las circunstancias que pasó, a pesar de que perdió a su papá, a su esposo, que ya no tenía quien la sostuviera, ella tenía algo por qué pedir justicia. Ella se levantó, ella no se quedó ahí quieta, sino que ella se levantó a pedir justicia. Andando en el tema, más en este tema, la oración resiliente para la justicia, lo que vemos ahí en Lucas, ¿verdad? Y volvemos a recordar lo que es resiliente, es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos, la capacidad de sobreponerse a momentos críticos, ¿verdad? Y más que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de tener esa capacidad, porque no estamos solos, tenemos al Espíritu de Dios, ¿verdad? Tenemos a Dios mismo en forma de Espíritu dentro de nosotros que nos va a ayudar a hacer eso. Y lo único que tenemos que hacer es dejarlo actuar, ¿verdad? Muchas veces nosotros mismos somos los que estorbamos a Dios para que nos use. Tenemos a Dios de nuestro lado, tenemos a Dios en nuestra vida, y lo único que tenemos que hacer es dejarlo actuar. La mujer en esta parábola es un buen ejemplo de persistencia, ¿verdad? No sé si ustedes en alguna vez de su vida, hermanos, la mayoría estamos aquí adultos, hemos sido persistentes en algo. ¿Alguna ocasión, hermana, ha sido persistente con su papá o su mamá cuando era joven, cuando era niña? ¿En algún momento fuimos así persistentes?
Si yo también fui persistente, yo quiero, no voy a respirar, no tanto así, ¿verdad? Pero fuimos así, para que al final el papá nos dijera, no, o está bien, ¿verdad? Se puede, no pasa nada, ¿verdad? No, pero si ve, no, el papá, no puede ser, ¿verdad? Porque te va a hacer daño, puede pasar esto. El papá, debemos ser sabios también para eso, ¿verdad? No dejar tampoco que nuestros hijos no se pongan así, ¿verdad? Pero sí ser sabios en ese aspecto y poder tomar una sabia decisión. Pero siempre nuestros hijos o nosotros cuando éramos hijos estábamos así, de persistentes y estar llamando y diciendo, ábreme la puerta, quiero entrar al cuarto, ¿verdad? Y luego, ¿para qué? Es que quiero estar contigo, pero ábreme, y ahí están, ¿hasta qué? Hasta que le abrimos, ¿verdad? Y así hay que estar, hermanos, también. Dios nos invita a ser persistentes en ese aspecto, ¿verdad? Hoy en día no se confía también en la justicia de la tierra, ¿verdad? Vamos y pedimos justicia y por más que queremos ser persistentes ante la justicia por alguna situación, ¿qué nos dicen? No, venga mañana, no, venga después, traiga su papelería, traiga la otra, ahora le faltó esto, ahora le faltó la cartilla del perro, ¿verdad? Y así estamos hasta que decimos, no, ya mejor no vamos, ya para qué, ¿verdad? Y nos cansamos, y ese es el objetivo, ¿verdad? De que se cansen y ya no vayamos, ¿verdad? No fuimos persistentes. Y esta viuda no, esta viuda dice el juez injusto, ya me tiene harto, ¿verdad? Dice, si no la atiendo, ella va a seguir viniendo y viniendo y viniendo. Y dice el juez injusto, le haré justicia, ¿verdad? Entonces, dice, hay un pasaje en 1 Timoteo 4:7, si pueden ir conmigo ahí, por favor, 1 Timoteo 4:7. Desecha las fábulas profanas y ejercítate para la piedad. Desecha esas fábulas profanas y ejercítate para la piedad. Esta parábola nos habla de aquellas características de las personas cuando deciden no rendirse, ¿verdad? Aquí Timoteo, si recordamos, era una persona que le gustaba ser un atleta de ejercicio, ¿verdad? Y dice el apóstol Pablo, ejercítate para la piedad, ¿verdad? Y uno de los pasajes dice, el ejercicio corporal para nada es provechoso, ¿verdad? ¿Y qué necesitamos hacer? ¿Y qué necesita el atleta para que su ejercicio sea provechoso? Para tener condición física para correr, para tener un músculo, ¿verdad? Para verse así fuerte, ¿verdad? ¿Qué necesita hacer? ¿Qué necesitas, Diego, para hacer ejercicio? ¿Verdad? ¿Comer? ¿Verdad? Pues necesitamos ejercitar el músculo, ¿verdad? Y luego se va quitando la grasa y el músculo va creciendo y así, pero necesitamos ser ¿qué? Persistentes y persistentes para que se pueda desarrollar lo que nosotros queremos. Y ese es el problema, ¿verdad? De muchos, ¿verdad? Que fracasamos cuando tomamos una decisión, no, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a hacer lo otro, y nomás duramos unos días y pum, caemos, ¿verdad? Porque no fuimos persistentes. Es una fuerza que se necesita, hermanos, para entenderse a sí mismo, para ayudarnos entre nosotros mismos, pero también necesitamos ayudar a otros, ¿verdad? Ahorita mencionábamos acerca de las peticiones que tenemos, las necesidades que tenemos de orar unos por otros, que las conocemos, pero somos persistentes con ellas, ¿verdad? Somos persistentes con las peticiones de nuestros hermanos. ¿Y qué dice usted? Pues ni soy ni con las mías, ¿verdad? Y eso es en lo que nosotros debemos de cambiar poco a poco. Ser persistentes en mis oraciones, ser persistentes en mis peticiones y ser persistentes también en las peticiones de los demás, en las necesidades de los demás. Usted solo imagínese, eche a volar su imaginación y póngase en lugar de esta viuda de ser persistentes en la oración. ¿Qué pasaría si usted fuera persistente en la oración? ¿Qué creen que pasa? ¿Qué pasaría con los hermanos que tienen peticiones en nuestra iglesia? Y si todos podemos orar por esa petición, ¿qué creen que pasaría? Si nos ponemos a orar, mejor no oramos, ¿verdad? Porque tiembla, ¿verdad? Y si oramos, hermanos, ténganlo por seguro de que vamos a cumplir
Dios va a suplir. La viuda persistente estaba ahí, toque y toque y toque y toque la puerta del juez injusto, toque y toque, y no se cansaba. Ella fue persistente. Y la razón de esta parábola de los discípulos era que hagan ustedes lo mismo, sean lo mismo, sean persistentes. Sean persistentes como esta viuda. La persistencia de la viuda ilustra nuestra necesidad de orar sin cesar, ¿verdad? Primero a los Tesalonicenses 5:17 nos lo dice, orar sin cesar. El apóstol Pablo nos lo vuelve a recordar ahí, orar sin cesar. ¿Y por qué lo vuelve a plasmar el apóstol Pablo ahí? Orar sin cesar, porque es importante. Y no debemos de desmayar, no debemos de cansarnos en orar, estar orando y orando por las cosas que estamos viendo, por la visión que tenemos, por la visión de la iglesia, por la visión de la hermana, por la necesidad, por todo lo que nosotros conocemos de nosotros mismos, porque no más queda ahí, la hermana pide por esto, la hermana sabemos, pero no oramos, y debemos ser persistentes en esas oraciones. Imagínense usted qué llegaríamos a hacer si nosotros fuéramos persistentes en esa oración. Nosotros hemos sido testigos, todos en algún momento de nuestra vida cristiana hemos sido testigos cuando la oración es persistente en la actualidad. Ayer un hermano nos compartía su persistencia en la oración y el fruto que dio. Y si sabemos que si perseveramos en la oración, Dios trae una respuesta, ¿por qué no lo hacemos? ¿Verdad? Vamos a ser persistentes. Este pasaje de Lucas no nos desafía a orar solamente, sino también a confiar en Dios. Si la justicia que procuramos no llega de inmediato, tendremos suficiente fe para esperar un cambio. Dios no ha contestado. ¿Está vivo, hermanos? Todavía hay tiempo. ¿Está vivo? Todavía hay tiempo para seguir pidiendo. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor le llame. Mientras usted está aquí en la tierra, Dios le está dando la oportunidad de que siga clamando, de que siga perseverando. Mientras usted pueda, nosotros necesitamos seguir clamando a Dios hasta que Dios dé una respuesta, porque Dios también nos puede estar preparando para algo, ¿verdad? Y cuando Dios nos está preparando para algo, quiere decir que cuando Dios conteste, nosotros vamos a poder sobrellevar lo que Dios nos esté dando. ¿Qué pasa si Dios nos da algo y después nosotros nos vamos, ¿verdad?, por ahí? Por eso también dice Pablo, no me des, ¿qué? Pobreza, ¿porque qué? ¿Y lo otro? ¿Y la riqueza? Vámonos, ¿verdad? Y si Dios nos va a dar alguna de esas, pues también cuando Dios nos dé una u otra, dice estar contentos con lo que Dios nos dé. Cuando un atleta, hermanos, ya hemos visto infinidades de atletas que cuando van corriendo en su competencia y se tienen una lesión, ¿qué ellos qué hacen? Los que son perseverantes, ¿verdad? Ellos siguen a la meta, no importa en qué lugar lleguen, no importa en qué lugar lleguen, ellos lo que quieren es cruzar la meta, llegar a la meta. Ellos tienen un objetivo y tienen que llegar y tienen que cumplirla. ¿Hasta cuándo van a ser así? ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguen a la meta. Entonces, hay que levantarnos, no hay que desmayar. Si Dios se retrasa por alguna situación, no quiere decir que vaya a denegar nuestra petición. Muchas veces es lo que comentaba al principio, no, Dios no contestó, pues ya no oramos, ¿verdad? No, tenemos la oportunidad todavía. El hecho de que usted se levante cada mañana para ver un nuevo día, Dios le da una oportunidad para seguir perseverando en su petición. En una ocasión, un rey estaba en un periodo de prueba y fue resiliente, ¿verdad? Él se levantó a pesar de la adversidad. Este rey, a consecuencia de su pecado, tuvo un hijo y este hijo enfermó. ¿Sí saben de qué estamos hablando, verdad? De David, segundo de Samuel 12, del 15 al 23. ¿Verdad? Y dice que el rey estaba en la tierra, no comía, no tomaba agua, no hacía nada. ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo? Él estaba siendo persistente en su oración.
Él no quería saber nada y sus sirvientes, sus siervos le decían y hablaban entre sí, mira el rey cómo está, y le llevaban bocados y no comía, él estaba en ceniza, en polvo y y nomás imagínense la condición del rey David, ¿verdad?, en la que él estaba, ¿verdad? Y estaba ahí, me imagino, en el patio del palacio, en la tierra y sin comer, sin nada, teniendo en petición a Dios por este hijo que él quería. Y así estaba el rey en esa condición, estaba siendo persistente ante Dios en la oración. Pero después el niño muere, ¿verdad? Y decían los siervos, pero ¿cómo le vamos a decir al rey que el niño ya murió? ¿Cómo se va a poner ahora el rey después de que le avisemos de que su hijo ha muerto? ¿Cómo se pondrá si ahorita de por sí, cómo está el rey? Ahora imagínate que le digamos que su hijo había muerto. Y no se atrevían a decirle. Pero el rey cuando los vio, dice en la escritura, dice, el rey entendió que el niño había muerto. ¿Y qué fue lo que hizo el rey? Se decayó más, se deprimió. No, ¿verdad? Dice el rey se levantó, se limpió, se bañó, dice, y comió. Y los siervos, caray, ¿qué le pasó? ¿Qué? ¿Verdad? Y le preguntó, oye rey, pero es que tu niño murió, ¿verdad? Tu hijo murió. Y luego, sí, pues ya se acabó, ¿verdad? Mi persistencia para con Dios ya terminó, Dios ya dio su respuesta. Dice, yo no puedo hacer ya que mi hijo vuelva otra vez, Dios ya se lo llevó. Dice, ya esa petición, esa persistencia ya terminó, ¿verdad? Y dice que el rey se levantó, comió y ya no estuvo triste y después Dios le dio otro hijo, ¿verdad? Pero así fue, y muchos de nosotros, hermanos, estamos con esa inquietud como el pensamiento de los siervos del Dios, del siervos del rey, que decían, si le decimos que su hijo murió, se va a caer, ¿verdad? Y muchos así estamos. Nos caemos cuando pasamos por una adversidad y que sufrimos alguna pérdida de la que usted quiera y estamos todavía ahí. En vez de levantarnos como el rey, seguimos todavía ahí acostados, seguimos ahí todavía sucios, seguimos todavía ahí sin comer y estamos todavía ahí apesadumbrados. No dejamos que el poder de Dios, no dejamos que el Espíritu Santo de Dios nos levante y nosotros lo tenemos ahí. Apachurrado al Espíritu Santo de Dios porque perdí esto, perdí mi casa, perdí mi negocio, perdí un familiar, lo que usted quiera, ¿verdad? Y seguimos ahí. Y dice que el rey se levantó, se bañó, se cambió y siguió adelante, ¿verdad? Dice, ya Dios tomó esa decisión y él se levantó otra vez, ¿verdad? Y él fue persistente en esa oración. Ejemplo, ok. Tomémonos como ejemplo de persistencia. Dios le contestó, Dios le dio su respuesta. Por una consecuencia, bueno, Dios sabe por qué nos da esa situación. La viuda no tenía quien abogara por ella. Imagínense ir con sus familiares, oye, vamos con el juez injusto. Juez injusto, no, ve tú. No tenía quien abogara por ella. Sin embargo, no se rendía en su persistencia de seguir yendo con el juez injusto. No se cansaba de estar tocando la puerta de la casa del juez injusto y de seguirle diciendo, hazme justicia de mis adversarios. No nos cansemos, hermanos, de estar suplicándole a Dios nuestras peticiones, nuestras plegarias que tengamos, no nos cansemos. Dice, tenemos cada día que nos levantemos, es una oportunidad que tenemos más de seguir persistiendo en la oración. Es un día más que tenemos, que Dios nos da oportunidad de seguir perseverando y no desmayar en la petición que tenemos. Este pensamiento, esta palabra de Dios que hemos visto, hermanos, la debemos de tomar cada quien en lo que nosotros estemos pasando. Yo tomé lo mío, usted tome lo suyo también. De la parte en la que usted está en alguna situación, usted tómela y siga persistiendo, siga perseverando a Dios en la oración, ¿verdad?
Ahora, solamente, hermanos, recuerde, si nos ponemos a orar, ¿qué creen que pasaría? ¿Verdad? Pasarían cosas sorprendentes en mi vida, en su vida y en la vida de la iglesia si nos ponemos a orar, hermanos. Que Dios nos bendiga.